Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Song Moments nos trae a la banda Major Moment con Not That Broken. Y bien, es uno de los sencillos más representativos de la banda. Es una banda finlandesa que mezcla rock alternativo con hard rock moderno y metal melódico con una producción bastante contemporánea. No existe versión en directo oficial de este tema. Es un videoclip que, bueno, nos va a permitir apreciar equilibrio, ¿no? Entre la fuerza instrumental de la banda, el protagonismo que comparten Nora y Andrei, que aquí tiene una presencia vocal, pues, mayor de lo habitual. Bueno, pues yo creo que todo bien, todo bien. La vez anterior ya nos gustó, así que a ver cómo va el tema. Am, Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Bueno, por cierto, voy a decir el resto de nombres, ¿no? Tenemos a Nora Lujimo a la voz, Andrei Ankudinov a la guitarra, Miko Salovara al bajo y Sasha Ostrovsky a la batería. Por lo menos esos son los datos que tengo yo. Siempre puedo tender a equivocarme. Si me equivoco, me lo ponéis en los comentarios. Pues lo dicho, vamos allá. 10 million things stuck on my mind. Don't try to fix me, cause I'm only gonna let you down. Tell the doctors you stood and watched as I drowned. Damn helicopters spin in my head like I am drunk. If you could see me, all the pieces of me, I'm not the broken. It's not your problem. If I could change, I would have done it by now. Just so you know, when everything fails, you wanted me to be like everyone else. Bueno, por cierto, un comienzo fulgurante. La Sí, cantante sí. Sacha Racha Razumova, ¿vale? Que no he dicho bien los nombres. A ver, Sacha Razumova, Andrei Borzikin. am, que claro, aquí ha habido una serie de De miembros. cambios. Efectivamente, efectivamente. Bueno, los que están fijos son Andrei Borzikin, Sacha Razumova y Steve Martin, que son los que están, digamos, actuales. Que había un montón de integrantes por ahí, pero estos son los que están. Claro, es que ten en cuenta que ellos dos son los que básicamente están ahí todo el tiempo, Andrei y Sasha, y el resto, bueno, pues van y vienen. Bueno, nos vamos a centrar en estos dos entonces, en Andrei Pues sí. Borzikin y en Sasha Razumova. Bueno, el comienzo. Que de una vez para otra no me acuerdo, son moments, ¿vale? Disculpa. Y si no, lo que sí am, os pedimos es que, bueno, en este caso, lo ha puesto Song Moments, que no lo había yo leído correctamente, el tema de Sasha, pero bueno, siempre nos ayuda el que nos pongáis por lo menos la alineación del vídeo, ¿vale? En este caso están los dos y el resto, pues, como se suele decir, músico soporte, ¿no? Em, el Not That Broken habla de reconstruirse después de una etapa difícil y de descubrir que, bueno, las heridas no siempre nos definen. em, lo que hace es convertir vulnerabilidad en fortaleza, rechaza el papel de víctima,
y bueno, pues apuesta a seguir hacia adelante, pero con determinación, ¿vale? Y bueno, por lo menos desde el primer compás queda claro que la producción busca un sonido grande, pero Sí, limpio. sí, sí. Em, Tiene una distorsión como compacta, pero por lo que veo, las voces sobresalen lo suficiente, no son opacadas por la música y la batería, pues mucha pegada. Todo bien mezclado, así que bueno, vamos a continuar. Perfecto. Que muchas veces el tema de los miembros, a mí, hasta que no lo reaccionamos ya unas cuantas de veces, para mí es un auténtico lío, sobre todo cuando son nombres que no domino nada. Venga, seguimos. Ten million words cannot describe a countless pile of issues that I always try to hide. Automatic, all welcome into my hell. So problematic. Sometimes I really hate myself. Really hate myself. If you could see me, all the pieces of me, I'm not the broken. It's not your problem. If I could change, I would have done it by now. Just so you know, when everything fails, you wanted me to be like everyone else. I'm picking up the pieces again, trying to save myself till the end. Wish I was dreaming, the only feeling that's still in your heart is dread. Dysfunctional in my core, the monthly CD4. Delusional enough, spoken to convince myself I'm not that broken. ¡Buah! ¡Qué potencia!, ¿no? Eh, Uf, yo no sé qué ha pasado en esta banda, pero tú fíjate que se forma en el 18 y ya en el 18 el guitarra solista lo largan, que es Gabriel de Matia de Oliveira. Al año siguiente se va el batería Adam Southey y luego mm, el bajista y el guitarrista se van en el 24 Mike Lipson de bajista, Colton Phillips guitarrista. Otro guitarrista se va en el 25, John Williams, y parece ser que este batería que he mencionado yo antes, Steve Martin, se ha ido este año. Así que esto es, aquí no queda ni Dios. Es decir, yo, a ver, me gustaría que me diera contexto Song Moment, a ver si estos miembros fundadores, los dos vocalistas, digamos, eh, o no aguantan a nadie o no les aguantan a ellos. Yo no sé, puede ser cualquiera de las dos. ¿sabes? Hay gente que con el tema creativo se ponen muy difíciles, así que, o simplemente han decidido ya que no quieren a nadie permanente, por lo que sea, ¿no? A ver, me gustaría, o los que conozcáis esta banda, dadme contexto y ponerlo en comentarios porque ya tengo curiosidad, ¿no? Lo que está claro es que aquí solamente ya es cosa de dos, de Andrei Borzikin y de Sacha Razumova, que por cierto, bueno, es una composición construida sobre como una progresión muy sólida. El estribillo, desde luego, es explosivo, tiene como Sí, sí, es brutal. una tensión creciente. em, y creo que ese reparto vocal que tienen en esta canción está muy bien, es todo un acierto. Andrei no se limita a hacer coros participativamente y bueno, canta bien, es decir, le da profundidad, le da potencia. Sí, Y bueno, esa dualidad añade, pues, aparte de la profundidad de emocional, bueno, pues todos esos matices bueno, es una sección rítmica muy sólida, muy sólida. Creo que el batería destaca aquí con ese tema. Y, y bueno, Sasha tiene también una voz poderosa, ¿no? Llena de carácter, con proyección. El estribillo creo que es el momento culminante, ¿no? Donde aquí realmente se gana, creo que, la atención del público.
Así que bien, me está gustando bastante, ¿no? Apuestan siempre por, me acuerdo del vídeo anterior, por una puesta en escena más bien sobria. Y Sí, no sé si esta iluminación es lo más acertado del mundo, pero bueno, es un poco eh, oscura, pero sí, un no. poquito oscuro, sí. Bueno, vamos a continuar y a ver cómo termina la canción. Fíjate el detalle que yo creo que por este entonces, claro, todavía estaba el batería como miembro de la banda. Y fíjate que el bajista y guitarrista en- están con las caras tapadas, pues no son miembros Ya. oficiales. Te has dado cuenta del detalle, ¿no? Y claro, al batería sí lo enfocan porque, claro, todavía sí lo era. Así que ya, nada, ya en el siguiente videoclip el batería también aparecerá con la cara tapada, Con ¿vale? máscara Con también. máscara o bueno, como juegan con los claros oscuros, lo mismo le da todo el tiempo la sombra en la cara y no se le ve. Efectivamente. ¿Ves? Están ahí con una especie de máscara rara. Ya, ya, ya. Bueno, bueno. Pues muy bien, muy bien. A ver, me gusta porque es una banda que, a ver, bueno, también la parte de los teclados, la parte de electrónica era importante, ¿no? Que me gusta porque no depende únicamente de la voz de Sacha, la participación mucho más activa, en este caso, de Andrei. Y, y bueno, esa combinación tan potente, ¿no? De hard rock moderno, de melodías cuidadas, de producción muy buena, convierte en esta canción en una canción muy completa, con Sí, mucha sí. energía. Bueno, me gustaría verlos en directo, a ver qué tal. Y bueno, pues buena recomendación. Gracias Song Moments por traerlos y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.